¿Me escuchan, pero? Sí, licenciada, se escucha. Ya, gracias, joven. Ya, entonces continuaremos con la clase, por favor. Voy a apagar nomás el video. Está muy oscuro, ¿verdad? No se ve bien. Eso del traslado no se puede ver. A veces cuando no depende de uno solo es peor, debe esperar que haya todo un proceso. Ya, entonces voy a desactivar nomás. No sé cómo está. Ya, entonces vamos a continuar con la clase. No hubo reclamos más que de un joven que me preguntó si su nota era 9. No sé si no pudo ver en la lista porque son las notas que hemos descargado del Classroom directamente. Ya, entonces como no hubo reclamos, esas notas esta noche yo lo voy a subir al CIGAF. Ya, entonces todos están conformes. Tampoco estaba tan complicado el examen, se veía nomás que estaba muy relativamente sencillo. Ya, entonces tal vez por esa razón muchos están conscientes de la nota que han obtenido. Ya, vamos a continuar, enseguida comparto la clase. ¿Han revisado los problemas de lo que se han enviado de caída libre? ¿O no han revisado ya nada? Un momento. Ya. ¿No hay dudas respecto a la anterior clase? ¿Alguna duda, algo? ¿Nada? Ninguna duda. Ya, entonces continuaremos un ejercicio más y entramos a la parte de movimiento en 2 dimensiones. Ya estoy en el proceso de grabar, ¿verdad? Ya, entonces, compartir. Ya, entonces continuaremos con el... Ya, entonces haremos otro problema más para completar la parte de caída libre, si es que no hay dudas. Nos dice que desde la terraza, ¿alguien me puede ayudar a leer, por favor? Enseguida vuelvo a compartir. Ya, no modo, que llegan tarde. Ya. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor? Yo, licenciado, Por favor, joven, vamos. desde las terrazas de un edificio se deja caer una bola desde la ventana de una de las habitaciones que está 40 metros más abajo y siguiendo la misma línea vertical de caída se suelta otra bola idéntica, B. Después de un segundo que la primera, llegando ambos al suelo simultáneamente, ¿a qué altura se encuentra la ventana del suelo y cuánto duró la caída de la primera bola? Ya, entonces, ya es aquí caída libre ya en función de dos cuerpos, ¿verdad? Dos objetos que dejamos caer.
Entonces, como primer paso que debemos hacer siempre es recabar la información, o sea, los datos. ¿Qué datos tenemos? Nos dicen que hay una altura de 40 metros que está desde la ventana de una habitación. Eso es supongamos que es un edificio que tiene una terraza y una habitación. En esos dos puntos hay dos objetos. Uno va a ser catalogado como la bola A y el otro va a ser la bola B. ¿Ya? Entonces, para cada caso tenemos que identificar sus datos e incógnitas. Entonces, tenemos una altura de 40 metros que es de la habitación, ¿verdad? Después, la altura nos dice un segundo después, tenemos un tiempo inicial con el que está partiendo una de las bolas. Las dos llegan de forma simultánea al mismo tiempo, se refiere al piso. Nos piden encontrar la altura de la ventana respecto al suelo y cuánto duró la caída de la primera bolita, de la primera esfera, bola, como que. La primera es la A, la segunda va a ser B. Nos piden la altura de la B, que sería respecto a la habitación, a ver. Sí, desde la ventana de una de las habitaciones, desde la terraza. Entonces nos piden la altura de B. Entonces, esta no es la altura desde la ventana de una de las habitaciones, es de 40 metros. Ya. Y nos piden cuánto va a ser. Si nos damos cuenta, aquí nos da una altura que no es específicamente de la bolita B. Ya, entonces va a ser relacionada de qué manera. Nos dicen, respecto a la terraza están midiendo desde la ventana de una de las habitaciones, es 40 metros. Entonces no están midiendo del piso hacia la ventana, sino de la terraza hacia la ventana. Entonces tenemos ese dato que lo vamos a observar en su gráfico. A ver, veremos el gráfico que nos dice. Miren, aquí está. Tenemos 40 metros que está respecto a la terraza. Y nos piden, desde el momento que sueltan que es esta habitación, esa altura, HB por lo menos. Y el HA había sido el H de la terraza del edificio, prácticamente la altura del edificio. Entonces ya tenemos, ¿qué datos más tenemos en la gráfica? Nos dicen que la velocidad inicial es igual a 0, o sea, están soltando la esferita. Lo propio aquí de la esfera B, su velocidad inicial va a ser 0, porque también lo están soltando, no lo están botando, no están lanzando, están dejando caer. Entonces ya vamos entendiendo que tiene que ver con los casos de caída libre simple. Ya, entonces, como nos están pidiendo, que nos piden el tiempo de A y la altura de B. Gracias a la figura, la gráfica que nos ha representado, nos hemos podido identificar, hay una ecuación que va a ligar a los dos cuerpos, que ha sido que la altura H de la bola A es igual a 40 metros más la altura de la bola B. ¿Ya? Eso es la primera ecuación que rescatamos gracias a la gráfica. Ahora, recordamos, hacemos las ecuaciones para cada caso en particular. Veamos para el caso de la bola A. Como hemos visto, es caída libre simple. Automático, ya utilizo la ecuación. Lo que hemos hecho sería, ¿no?, los tres casos posibles que se puedan ver en caída libre. Entonces, como ya sé que las velocidades son iniciales ceros, entonces directo escribo ya con eso justifico diciendo que el caso 1, caída libre simple. Esta es la ecuación. Para la bola B, lo propio. Solo que hay que considerar un tiempo de inicio, ¿verdad? Este T lo podemos considerar un T total y el T que lo podemos poner como T nada más ahí, ya no T sub A. Ya, entonces es el mismo. Y para considerar para la bola B, que nos dicen un segundo después. Entonces lo restamos ese segundo al tiempo total. Ese ha sido el tiempo que ha tardado. En vez de poner T sub B, ya lo estamos poniendo en función de un solo tiempo, que va a ser el T sub A, que lo estamos poniendo igual a T. Entonces, de esa manera tenemos estas dos ecuaciones. Además, ya hemos armado 1, 2, 3 ecuaciones.
Ya entonces, aquí ya está todo la parte de la física, lo que deberíamos haber planteado, con las definiciones, con los conceptos, prácticamente con la teoría, ya tenemos resuelto la mitad del problema. ¿Qué es lo que nos falta? Es calcular primero el H y después el tiempo. Veamos cuál se va a poner más fácil de despejar según estas tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? HB no sabemos, tiempo no sabemos, ¿qué más no sabemos? HA, o nos dan datos, no nos dan. Nos dan datos de 40 metros, entonces, si se notan, hay un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas serían el tiempo, la altura de la bolita A, la altura de la bola B, y tenemos que ver la manera de resolver. Entonces aquí planteo yo la resolución de sustituir las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1. Ya, entonces transformo la ecuación 1 en función de estas dos ecuaciones. En vez de escribir A y B, voy a poner lo que me está planteando aquí. Entonces, A ha sido 1 medio GT al cuadrado, 40 y ya está el cálculo. Haciendo la parte algebraica, esto tenemos que desarrollar, es un producto notable, desarrollamos ese producto notable, ya está. Después hacemos la distribución de este término a los otros términos para ver cómo se van a ver términos semejantes. Para sumar, a la hora de sumar, tenemos que identificar términos semejantes, ¿verdad? Entonces, este es término semejante con este, sí. Este está positivo, va a pasar al otro negativo, entonces se van a anular, ¿verdad? Entonces me va a quedar este lado 0, 40 metros, menos G, GT, un medio G. Entonces, llevo al otro lado los términos que no tienen T y al otro los que queden al margen de T. Entonces, con el afán de ¿qué? De poder despejar esto. Entonces, me conviene llevar directamente este término, lo voy a hacer que pase a este lado. Y los voy a dejar al 40 metros más un medio de 0,5 por G. Y después, al final, despejo T, es lo que me interesa. Entonces, sustituyo los valores. En este caso nos han dado que G va a ser 9,8. Entonces, sustituyo y con la ayuda de una calculadora obtengo el tiempo. ¿Cuánto va a ser? Este es el tiempo de 4,58 segundos. Es el tiempo que va a demorar la esfera A hasta llegar al piso. Y también tendría que ser el mismo tiempo que en el mismo instante que llega a otra esfera. Pero el tiempo que va a tardar la otra esfera va a ser menos un segundo, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener cuidado. Ahora la altura. Ya teniendo el tiempo, puedo reemplazar en la ecuación 3 que he obtenido el valor de este tiempo. Ya quitándole este menos 1, ya sabemos que no es 4,58, no va a ser 3,58. Entonces resolvemos eso igual. Ya solo es sustituir valores y obtener, hacer la parte aritmética de multiplicar, restar, elevar al cuadrado y obtenemos el valor de H. ¿Cuánto había sido H? 62,8 metros. Entonces, si nos pide, por último, ¿qué más podríamos calcular? Si era un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿cuál nos estaría faltando? La altura del edificio. Exacto. Entonces, ¿cuánto sería? La altura del edificio, 40 más 62,8. O sea, prácticamente 100 metros, 102,8 metros. Entonces, de esa manera se van resolviendo los problemas en caída libre. Pues lo más importante siempre es plantear bien los conceptos, obviamente asociado a las ecuaciones que tiene este movimiento en caída libre. Y como les dije, ¿no? Puedes como usarlo o no usar la idea de qué tipo de movimiento, si es caída libre simple, si es caída libre impulsada o si es movimiento vertical. Ya entonces ya uno decide todas las herramientas que tiene, hay dos, directamente con las ecuaciones principales del MRV
o con las que ya les hemos dividido en 3 casos específicos. Y pueden trabajar por cualquiera de los 2 caminos, nos tienen que dar los resultados. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Lice. Ya, muchas gracias. Ahora entonces, si no hay dudas más respecto a esto, entonces vamos a pasar a hablar ya del segundo, no, ya sería el 4º capítulo, ¿verdad? Sí, 4, no sé. Que es movimiento en 2 dimensiones. Ya estamos asociando otra trayectoria. Antes trabajamos en una trayectoria que iba a estar relacionada con uno de los ejes del plano cartesiano. Ahora ya vamos a hablar del plano cartesiano en sí. Vamos a usar como sistema de referencia el plano cartesiano, que es el espacio en 2 dimensiones, que nos va a ayudar a ubicar las trayectorias y por ende vamos a trabajar en calcular vectores desplazamientos en función a 2 dimensiones, vamos a calcular vectores de velocidad y aceleración en función a 2 dimensiones. De eso ahí empieza el movimiento en 2 dimensiones. Tiene la misma idea del movimiento en una dimensión, ya solo que aquí se van a ir transformando las ecuaciones. Lo primero que debemos saber que todo el tiempo nosotros nos tenemos que acostumbrar a tener la capacidad de escribir cualquier vector, ya sea de posición o desplazamiento, en función de las componentes que tenga o en el espacio que se espera. En este caso estamos en el plano, tiene que estar asociado a las variables que usamos del plano cartesiano, X y Y. Por ende, si son vectores, asociamos a sus vectores unitarios, en este caso Y y J. Y de esta manera representamos al vector posición para el caso de 2 dimensiones. Este es el vector posición. ¿Qué quiere decir? Que este es el plano y aquí está la partícula. Y nosotros estamos viendo dónde es esa partícula. Esto lo voy a borrar. Con otro color lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, de aquí, del punto de origen al punto de donde se puede ubicar la partícula, ponemos el vector posición. Ese es el vector posición. Puede moverse la partícula en un determinado tiempo, va a recorrer un determinado espacio. Estas son las posiciones de la partícula en un punto inicial 1, en un punto final 2. ¿Ya? Entonces, de esa manera la partícula se va a poder mover y nosotros ese movimiento que vamos a encontrar vamos a llamar al famoso vector desplazamiento. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros ya vamos a poder asociar el vector desplazamiento. También en función de las variables que son X y Y, para representar el movimiento en 2 dimensiones. ¿Ya? Entonces, de esa manera ya vamos a ir reescribiendo los mismos conceptos de cinemática en una dimensión, solo que en cinemática solo teníamos este término para el vector. Ahora tenemos 2 términos para el vector. O sea, en casos más específicos dentro de hablar de vectores, de la álgebra vectorial, tenemos las componentes, componente en X y componente en Y. ¿Por qué ponemos entre paréntesis T? Es que hacemos énfasis al hablar de que estas posiciones de la partícula siempre la vamos a medir en función a que vamos a hacer un cambio en función al tiempo. ¿Ya? Entonces, al trabajar con eso vamos a hablar de una velocidad. Esta no es una manera por una matemática más avanzada que también se refiere a hablar de variaciones con el delta, en este caso de la posición. ¿Qué hemos dicho que es estos deltas? A ver si alguien recuerdan cuando hacíamos delta X. ¿Qué decíamos?
R final menos R inicial. Eso, muy bien. Es la misma idea, solo que aquí hacemos para cuestiones más pequeñas, considerar tiempos más pequeños. Y eso cuando vean ustedes en cálculo 1, la definición de la derivada, van a entender mejor. Por el momento solo necesitamos entender el concepto principal de que hay una variación. ¿De qué? De posición. Si hablamos en función de tiempo, hay variación de tiempo respecto de un tiempo final, respecto a un tiempo inicial. ¿Ya? Entonces, la manera correcta de escribir ya los vector velocidad es en función de sus componentes. Igual b sub x, t sub y, j, y sus vectores unitarios. Entonces, se vuelve a reescribir las ecuaciones. Entonces, lo mismo va a pasar con ¿qué? Con las ecuaciones que calculamos en movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variable. Lo mismo pasa. Miren, esas son ecuaciones que hemos planteado en MDV, ¿verdad? De forma que va a haber movimiento de la partícula en Bx, en By. ¿Ya? Entonces, de forma general, podemos escribirlo de esta forma. Y haciendo un poquito de trabajo algebraico, se va a reorganizar y vamos a tener de esta forma. Sabemos que solo se suman y se restan solo componente a componente de los vectores. No se puede mezclar, ¿verdad? Lo hemos visto. Entonces, de esa manera, esta es la forma correcta de escribir las ecuaciones en dos dimensiones, de forma vectorial. ¿Ya? Siempre vamos a plantear como vector. Ahora sí va a haber casos particulares de movimientos en dos dimensiones, lo vamos a estudiar. Dentro de física, para este curso, se plantean dos casos particulares de movimiento en dos dimensiones. Uno es el movimiento parabólico o de proyectil. El otro es movimiento circular. Entonces, vamos a ver el movimiento parabólico más adelante y movimiento circular no lo vamos a ver. Ya, entonces, estamos hablando de forma general las ecuaciones. Estamos generando de forma general las ecuaciones para el movimiento en dos dimensiones. Y lo propio que va a pasar cuando vemos la representación de la posición de la partícula. Entonces, lo mismo vamos a tener que reestructurar y escribir de forma general de esta forma. No vamos a decir X ni Y, sino E. Y R sostiene a la variable X y a la variable Y. De forma vectorial estamos ahorita. Ya, entonces, ¿qué más podemos ver? Eso no más en este momento. Solo que tenemos que tomar en cuenta que podemos escribir de distintas formas los vectores. Es prácticamente plantear en este plano cartesiano. Miren, estas flechitas son en función de hablar de los vectores y las componentes de los vectores. Estamos aquí velocidad inicial, aquí puede haber otra velocidad, y así van a... Es la forma correcta de escribir de forma gráfica cómo se está comportando el vector velocidad. ¿Ya? Entonces, lo propio pasaría si quiero yo ver el vector desplazamiento. Si está en este punto la partícula, si está en este punto la partícula, el vector posición va a ir respecto en recto hasta llegar a este punto. Ese va a ser el vector posición que podemos plantearlo como posición inicial y que está este otro punto. ¿Ya? Entonces, ese es el vector posición y la diferencia de este vector R1 y R2 nos va a dar el vector desplazamiento. Este es un caso particular, esto se puede dar para cualquier tipo de movimiento que se pueda generar en el espacio de dos dimensiones. ¿Ya? Me interrumpen si hay alguna duda, si algo no está claro. ¿Ya? Entonces, aquí nos hemos ayudado, solo hemos reescrito las ecuaciones, hemos planteado. Lo mismo pasa con la aceleración, pero recuerdan que las ecuaciones de el MRU y el MRV no están en función de las aceleraciones, ¿verdad? Están de velocidad final inicial y la velocidad al cuadrado final, la velocidad al cuadrado inicial, en función del tiempo o de la distancia. Entonces, solo le estamos demostrando
cómo deberíamos interpretar estas ecuaciones de forma vectorial. ¿Ya? No es lo mismo que esté de forma escalar que esté de forma vectorial. Mucho cuidado. Ya que puede ser como pregunta también de examen o de actividad. ¿Ya? Ahora, como les decía, va a existir dos tipos de movimiento particular en movimiento en dos dimensiones, que es el más conocido, el movimiento de proyectil, también conocido como movimiento parabólico. Las características de este movimiento de proyectil son dos. Una es que se va a componer el movimiento de una parábola, que quiere decir por de proyectiles, como si estuviéramos haciendo referencia al lanzamiento de, no sé si recuerdan los cañones en la guerra, esos que botaban bombas, ¿verdad? Algo así. Hacen alusión a eso, la forma con la que salía disparada y no se iba hasta el cielo, ¿no? Tenía la tendencia de subir y descender. Ese tipo de movimientos han hecho que un estudio, ¿por qué tiene esa conducta o esa forma que da la partícula al ser expulsada con un ángulo de inclinación? Porque si damos un ángulo de inclinación de 90 grados, casi va a ser mínimo el ángulo que va a formar un arco y va a volver al punto de salir. Entonces, este movimiento en particular se va a componer de dos movimientos. En el eje X, o sea aquí, se va a dar el movimiento M de U. Ya vamos a analizar de esa manera. Y en el eje Y se va a dar el movimiento M de U B. ¿Ya? Y hay un MDV, hay un principio que debemos considerar siempre que hablemos de este movimiento, es el principio de independencia que exista entre esos dos movimientos. ¿Qué quiere decir? Que la partícula que esté en este movimiento en dos dimensiones, que es el famoso lanzamiento de proyectil o tiro parabólico, cuando hagamos tratamiento de sus ecuaciones sobre el eje X, solo tratamos las ecuaciones del MDU, o sea, solo una ecuación. Planteamos que X es igual a X sub 0, más ¿qué sería? ¿Más qué sería? ¿Cuál es la ecuación del MDU? Más velocidad por tiempo. Exacto, muy bien. Y en este caso la velocidad siempre mantiene constante, ¿verdad? Más un tiempo que vamos a calcular. Esta es la ecuación que tenemos que recordar. Solo esa para estudiar, analizar las características que podamos observar dentro de este movimiento. Y si vemos en el MDV, en el caso de que la partícula necesitamos analizar qué está pasando sobre el eje Y, hacemos alusión a usar todas las ecuaciones del MDV. ¿Ya? Entonces, de esa manera se fusionan, no se fusionan, se componen, llegan a coexistir esos dos movimientos para el caso de cuando se estaba comportando en ese movimiento la partícula. Entonces, otra vez hacemos énfasis de que tenemos que dominar las ecuaciones del MDU y el MDV. Tenemos que tener muy claras esas ecuaciones planteadas. Ya hemos pasado el desarrollo de cómo llegamos a esas ecuaciones, ahora solo tenemos que recordarlas y ver en qué momento. Cuando estamos en movimiento parabólico vamos a usarlo. Si analizamos la trayectoria de la partícula sobre el eje X, solo con esta ecuación. Si analizamos el movimiento de la partícula sobre el eje Y, usamos las cuatro ecuaciones del MDV. ¿Está claro hasta ahí? Eso es el caso particular que estamos diciendo, ¿ves? Es la primera característica que se va a componer por esos dos movimientos, el MDU y el MDV.
Otra característica que siempre va a tener esta trayectoria de una semicircunferencia, parece, ¿verdad? Pero nosotros lo conocemos con el nombre de parábola. Y esto hacemos énfasis a hablar de ecuaciones de la parábola. Tiene casi la misma forma. Si alguien ha visto en geometría alguna vez la representación de la parábola y de la recta, prácticamente cuando hablamos de movimiento MDU en una dimensión, hablamos de ecuaciones de recta. Ahora que vamos a hablar en MDU en espacio de 2 dimensiones, vamos a hablar, mezclamos estas características de rectas y de parábola. Ya al mezclarse estos dos movimientos, la trayectoria que va a tener nuestra partícula va a ser siempre una parábola. Y vamos a aprender a identificar velocidades en el punto que nosotros queramos. ¿Qué pasa si es el punto más alto? ¿Qué pasa en puntos intermedios? ¿Cómo se está comportando la partícula? Entonces, como característica, una tercera característica que vamos a observar de este movimiento es que siempre vamos a hacer en función de un ángulo de lanzamiento. Y esta velocidad inicial siempre vamos a tener que descomponerla en sus componentes. ¿Cuánto sería si descompongo el valor? Quiero calcular B sub 0x en función de la B sub 0 y el ángulo. ¿Cuánto sería? Aquí, si se acuerdan, es trigonometría que tendremos que aplicar. ¿Qué cateto va a ser el B sub 0x respecto al ángulo alfa? Adyacente. Exacto, entonces vamos a tener que usar la ecuación coseno de el Alfa. ángulo va a ser igual a cateto adyacente por la hipotenusa. Pero quiero saber el valor del cateto. Entonces voy a hacer el despeje y voy a obtener una ecuación de esta forma. ¿Ya? Entonces de esta manera voy a tener esa ecuación. Y la componente en Y va a estar en función de este otro valor. Como podemos ver en la gráfica. Y esto lo traslado aquí al formar el triángulo. Está aquí. Entonces va a ser cateto opuesto al ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser? En función de... Entonces, todo el tiempo ustedes tienen que recordarse de que la velocidad inicial tiene que estar escrita en sus componentes, que va a ser la velocidad sub 0x y la velocidad sub 0y. Siempre, ¿ya? No es directo el valor, si nos dan solo el valor de B sub 0, no es directo reemplazar en la diferencia, sino hay que observar en qué caso es B sub 0x y en qué caso es B sub 0y, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de plantear las ecuaciones para este movimiento del movimiento parabólico. ¿Hasta ahí está claro? Licenciado, una consulta. La Dígame. fórmula de la ecuación del MRV, la velocidad y el tiempo, ¿tienen que ser finales o iniciales o cómo? ¿Cómo me dijo? A ver, repítame la pregunta, por favor. Usted escribió x igual a x inicial más velocidad por tiempo. Ahora, velocidad debe ser inicial o final y tiempo inicial o final. Aquí, Sí, este es el tiempo final. Casi en el MRU siempre vamos a plantear que parte de un momento que nosotros apretamos el cronómetro. Entonces el T sub 0 hacemos que coincida en 0. Y si no, podemos escribir esto como T sub 0, si es que no tenemos seguridad en hacer que nuestro cronómetro parta de 0, esta es la forma más general. El B es constante. ¿Qué quiere decir? Va a haber un B inicial que va a empezar aquí, va a ser, digamos, 10, y en toda la trayectoria que vaya a recorrer en X, se va a mantener 10 constante sobre el eje X. La que va a cambiar va a ser Y, porque va a estar sobre el eje Y. ¿Ahí está claro, joven? sí, licenciada, gracias. Ya, entonces, esas cosas hay que tener un poquito de cuidado a la hora de plantear.
Aquí ya vemos, recordando, ya están dándole la forma de cómo tiene que ser. Lo que ahorita acabo de escribir, lo he escrito aquí también, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Como esto va a mantener constante, va a ser el B sub 0x, que hemos dicho que podemos calcular en función de el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Aplicar, no Pitágoras, aplicar las funciones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Y teniendo eso, y aquí ya le está dando más fuerza. Estas son las ecuaciones que vamos a ver. Esto para el caso de hablar de las posiciones. Queremos analizar las posiciones en X cuando ha avanzado esta distancia. Aquí. O aquí. ¿Notan? Podemos observar, la partícula está aquí, pero va a tener una distancia que recorre respecto al eje, X, va a recorrer esta distancia. Y respecto al eje Y, va a recorrer esta altura, podemos decir. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a tener que plantear las ecuaciones para X con las ecuaciones del MRU y para Y con las ecuaciones del MRU. Porque, ¿por qué no hacemos esta misma ecuación? Ya hemos explicado, son una composición de dos movimientos que se da. En el eje X, su característica va a ser MRU, todo el tiempo. En el eje Y va a haber la vez. ¿Y eso por qué? Porque se están combinando la caída libre y el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? De esa manera se obtiene la composición del movimiento parabólico. ¿Está claro hasta ahí? Y lo propio vamos a ir adaptándolo, las ecuaciones, para, si hablamos de velocidades, la velocidad de X, la componente, va a ser de esta forma, la componente de la velocidad de Y va a tener esta forma. Esto es en función a las ecuaciones del MRU. ¿Por qué signo negativo? Porque casi siempre va a tener, como tiene esta característica, siempre va a subir, ¿verdad? Sube. En estos casos, al otro lado va a ser el descenso. Entonces, casi siempre vamos a analizar de subida más que de bajada. Y si se va a dar el caso, vamos a hablar también de poder analizar como tramo. Aquí un punto de inicio, punto de fin. Punto de inicio, punto de fin. Entonces, va a depender de nuestra trayectoria. Y aquí nos están planteando ya en función de haciendo las correcciones. El B sub 0x es B sub 0 coseno de A. Y el B sub 0 Y es B sub 0 seno de A. Ya lo estamos corrigiendo a las ecuaciones que ya nosotros conocemos. ¿Ya? Pues para lo propio para la velocidad. ¿Y qué otra cosa más tendríamos que calcular? Los tiempos. ¿Ya? Entonces, al observar este gráfico, no sé si tengo aquí podemos observar, vamos a ver, deshacerlo, hay que girar, ya borraremos. Mira, borrando estas que hemos planteado hace rato, en este grafiquito vamos a poder entender mejor las ecuaciones que vamos a ir transformando a partir de las que ya conocemos. Sabemos que va a gobernar el movimiento parabólico 5 ecuaciones, las cuales son las de MRU y las de MRV. Pero va a haber casos particulares que se van a ir presentando en este movimiento. ¿Como cuál serían casos particulares? ¿Cuándo podemos observar qué está pasando cuando la partícula llega a un punto máximo de altura? ¿Qué está pasando y cómo se va a comportar la situación? ¿Qué va a pasar cuando el recorrido de la partícula sea un recorrido máximo? O sea, ha empezado en un punto de referencia, pongámoslo el piso, y ha subido, ascendido hasta volver a encontrarse al mismo nivel del piso. Entonces, esta distancia que va a recorrer va a ser la máxima. No nos va a interesar si puede rebotar y hacer otros pequeños trazos, solo que inicio de punto de salida, punto de llegada al mismo nivel
y la trayectoria se ha dado de una parada. Eso es lo que nos interesa saber. Entonces nosotros podemos calcular en este punto particular, vamos a observar características específicas. ¿Qué es lo que observamos aquí? La velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad inicial en ese punto X? ¿Qué hemos dicho? Que gracias al movimiento MRU, si hablamos de cualquier magnitud que se pueda medir a partir del eje X, nosotros solo vamos a usar la referencia de la ecuación. Hablamos de la velocidad X en este punto máximo, ¿cuánto tendría que ser? Ha salido con V sub 0. Llega a este punto, ¿cuánto tendría que ser? ¿Qué hemos dicho? Si partimos por una velocidad en X, todo el trayecto va a tener la misma velocidad hasta llegar a este punto, que esté al mismo nivel del de salida. Entonces, donde midamos, vamos a ver, si quiero medir aquí, ¿qué pasa? ¿Cuánto sería B sub 0? B sub 0 o B sub X va a ser igual al B sub 0. B sub 0 aquí, mejor dicho, B sub X aquí, igual al B. Todo el tiempo va a tener ese comportamiento. ¿Y qué pasa con el B sub 0Y? Partimos con este valor y vamos subiendo. Al llegar al punto máximo, ¿qué va a pasar con el B sub Y? Quiere decir B sub Y ahí. Si ponemos nuestro punto de partida aquí, van a ser después de B sub Y los puntos finales, ¿verdad? Según el tramo que vayamos observando. Entonces, aquí, ¿qué pasaría con el B sub Y? En este punto máximo. ¿Cuánto sería? 0. Exacto. Si recordamos de movimiento de caída libre, de la subida al punto máximo a la bajada hasta que vuelva al descenso, siempre va a llegar un punto donde la velocidad va a disminuir hasta llegar a 0. Y solo va a pasar para la componente en Y. ¿Ya? Aquí ¿cuánto creen que sea aquí? Tendríamos que calcular con las ecuaciones que tenemos del MRU D. ¿Está bien? O sea, con una de estas. Por eso. ¿Ya? Tenemos un B sub 0 de salida, el ángulo de salida y la gravedad y los tiempos. ¿Cuánto tiempo habrá tardado hasta llegar a ese punto? Esas ecuaciones tenemos que empezar a ver. Ya, entonces, esas son características que vamos a ir observando. Otra característica que podemos observar. ¿Qué magnitudes más podemos observar dentro de estos movimientos? Ya hemos visto velocidad, posiciones. ¿Qué más nos falta? Tiempo. Tiempo que transcurre hasta este punto, ¿cuánto va a ser? Un T cualquiera, pero generalmente en este movimiento le vamos a dar un nombre específico que se llama el tiempo de vuelo. ¿Por qué? Porque la partícula va a estar en el aire por un determinado tiempo hasta llegar al piso o al mismo nivel de partida que hagamos coincidir. No necesariamente puede ser piso, puede ser, qué sé yo, desde un techo de un edificio lanzamos, hacemos que nuestra partícula tenga este movimiento. Y el momento que veamos pasar a la altura del edificio, ahí no ha habido, en este espacio no hay piedra, ¿no? Entonces, una manera de decir, pero siempre tiene que coincidir con el inicio al mismo nivel su final. Y ese recorrido nosotros vamos a llamar tiempo de vuelo, que va a ser caracterizado a un tiempo de subida, un tiempo de subida y un tiempo de llega al punto máximo que va a producir, que vamos a observar. La partícula llega aquí, va a bajar. Descenso. Exacto, descenso, bajada, lo que quiera. El tiempo de subida y el tiempo de bajada tienen que ser iguales. ¿Ya? Es una característica también que estamos observando. El tiempo de que transcurre en llegar a este punto va a ser el mismo que va a transcurrir para llegar al punto final, que va a estar al mismo nivel del punto de partida. Y de esa manera se obtiene que 2T
2 veces T1 dice que se refiere al de subida o al de bajada. Eso puede ser tiempo de subida o de bajada. Ya según nuestros datos, nosotros podemos calcular el tiempo de vuelo según lo que tengamos de datos. Si tenemos tiempo de subida o tiempo de bajada. Basta de contener uno solo y ya podemos calcular el tiempo de vuelo. Y gracias a estas condiciones que estamos observando, vamos a plantear nuevas ecuaciones que van a caracterizar al movimiento en sí, que es el movimiento parabólico. Como veíamos, ya hemos podido observar una altura máxima y al recorrido, que es el espacio que va a transcurrir la partícula, medida desde el punto del eje horizontal o sobre el eje X del plano cartesiano, que va a ser un recorrido máximo. También lo llaman alcance horizontal. Ya es la distancia respecto al eje X. Y esa distancia va a estar en función de obtener de esta forma. Va a haber una distancia que va a ser igual a la velocidad de X y el tiempo de vuelo. Y en función del B sub que va a ser, el Bx en este punto va a ser igual al B sub 0 X. Y este B sub 0 va a ser en función al ángulo que vamos a tener como dato. Y de ahí empezamos a transformar las ecuaciones. No sé si aquí lo va a plantear. No, lo hace de forma general esto. ¿Ya? ¿Dónde está mi? ¿Dónde está? Veamos. Ya, entonces, después ya de poner en función de las ecuaciones del MDU y el MDV, el movimiento proyectil o de tiro parabólico, nos centramos en armar estas ecuaciones, que al hacer, solo estamos tratando las ecuaciones que ya hemos planteado y haciendo características, viendo las características de la gráfica que se presenta hacia abajo. Gracias para calcular esta ecuación que se llama la ecuación de la trayectoria, esta que vemos aquí, que es la que nos da la trayectoria de la partícula, que prácticamente por este término que vemos x menos x sub 0 al cuadrado, es el que hablamos de parábola. Ya, la representación de una parábola está en función a eso. Ven aquí hay un término muy parecido a este, pero que está elevado a la 1, ¿verdad? Y este es el comportamiento que da a la trayectoria. Esta es la famosa ecuación de la trayectoria para el movimiento parabólico. ¿Y cómo se obtiene esto? Vamos a ver las ecuaciones principales. Recordando las 4 ecuaciones. Aquí. Esta es la ecuación de la trayectoria. ¿Qué hacemos? A partir de esto, aquí vemos que la velocidad tiene que estar en función de la velocidad, que es la velocidad inicial, ¿verdad? Tenemos que llevarla en función de las velocidades finales. Aquí vamos con la ayuda de esta ecuación, obtenemos el tiempo y lo vamos a transformar en función a lo que nosotros vamos a querer aquí abajo. ¿Verdad? Aquí. Han visto x menos x sub 0 era, ¿verdad? El x lo ha llevado a este lado y el t menos t sub 0 lo ha despejado este tiempo. En vez de escribir este tiempo, necesitamos saber en función de x, porque relacionamos el recorrido de y, que es la altura, y el recorrido de x. Queremos relacionar a partir de estas dos ecuaciones, del movimiento MRU y del MRUB, pero en función a las posiciones. Entonces solo hacemos esto, despejamos t y reemplazamos donde estaba antes todo esto. Y de esa manera ahí se arma toda la ecuación. ¿Ya está claro? ¿Podrían hacerlo ustedes? ¿Me están entendiendo? ¿Qué pasa? ¿Cómo hemos despejado? X, esto es lo primero que les voy a hacer. Ustedes como tareita me van a hacer y van a mostrar la próxima clase, así rapidito. Menos X sub 0, ¿está bien? Estoy despejando. ¿Qué?
este t menos t sub 0. Ya sabemos que en las ecuaciones podemos ir a un lado al otro lado y después los transponemos ambos y no se altera nada, ¿verdad? Transponer, ¿qué quiere decir? Cambiar de posición a ambos, pero sin que se altere. O seguimos las reglas de álgebra para llevar a un lado al otro y ver la manera de despejar. Ya, esto han hecho. ¿Qué queda aquí? A este otro lado, el b sub 0. ¿Está bien? Coseno de alfa. Sí, alfa, ¿verdad? Sí. Coseno de... Ya, coseno... Entonces, tenemos coseno de alfa y el tiempo. T menos t sub 0. ¿Está claro hasta ahí? Sí, licenciada. Ya, entonces, ya en este mouse. Ya, tenemos eso y por último despejamos, ¿no ven? Ahora está, quiero que este t menos t sub 0, todo esto está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir, ¿verdad? Sí, entonces obtenemos esta ecuación. ¿Está bien? Eso es lo que han hecho. Y en la ecuación y, donde ustedes van a hacer su casita para que practiquen, en vez de poner t menos t sub 0, van a poner todo eso. ¿Ya? A modo de practicar también va a ser para ustedes la parte algebra. Todo eso ponen o sustituyen, lo correcto es decir, lo sustituyen en esta ecuación y al hacer las operaciones necesarias obtienen esta forma, ¿verdad? Ya esta se le llama la ecuación de la trayectoria en el movimiento paralelo. Ya es una ecuación que se está adicionando a las 5 anteriores. Ya es una sexta ecuación que tendrían que recordar. Ya entonces, esto es parte del, como hablamos de vectores, podemos calcular también el ángulo de esta manera, teniendo las velocidades finales de la partícula o también con respecto a las iniciales. Pero esto ya es un plus que debemos saber, ¿ya? Y después vamos a necesitar saber también calcular alturas máximas. Se plantea una ecuación directamente para no estar haciendo cálculo cada vez que necesiten. Entonces, ¿qué hace aquí? Partimos por plantear la ecuación de esta forma. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esta manera? Velocidad final por velocidad inicial menos si está de subida, gt. En este caso está de subida, sí. ¿En qué momento estamos viendo eso? ¿Está mi gráfico? No se puede ver. Ahí está. Hemos hecho la ecuación de la trayectoria, que lo van a completar ustedes, hay que tener la misma. Y aquí nomás. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta va a ser la altura máxima en este punto, ¿verdad? Si queremos analizar en ese punto, ¿qué tenemos que ver? Esta es la altura máxima. Podemos ponerlo H, ya esto es notación por gusto, a quien le guste con H mayúscula, a quien le guste con H minúscula. Lo único que tenemos que hacer énfasis es en M, poner máximo, abreviándolo o suprimiendo las letras, que diga altura máxima, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? El B sub y en ese punto, ¿cuánto va a ser? Es el punto, la velocidad final en ese momento. ¿Cuánto tiene que ser la velocidad final en Y? ¿Qué hemos dicho hace rato? 0. Exacto. Considerando eso, esa condición que pasa, nos planteamos esta ecuación del M de V, y aquí lo estamos, este triple este, por falta de, por ahorrar espacio lo han hecho. Lo correcto era escribir B sub 0 aquí 0 y la otra vez la ecuación, ¿verdad?
Entonces plantean esto, que todo esto se va a volver igual a 0 y que deciden despejar el tiempo. Despejamos el tiempo y replanteamos en la ecuación de movimiento de la trayectoria. Ya, entonces la trayectoria máxima que pueda tener nuestro replanteamos la ecuación, en vez de escribir en los tiempos donde haya la ecuación de tiempo, cambiamos y no ponemos tiempo. Esta es la ecuación, ¿se acuerdan, no? Del y igual a y sub 0, pero hacemos que se coincidan. Velocidad inicial, y en este caso tiempo, la de subir a menos un medio, igual por aceleración, en este caso ya es la aceleración de la gravedad, y un tiempo al cuadrado, ¿verdad? Eso recuerdan, ¿verdad? Es la ecuación del movimiento MdV para el caso de subida de una partícula. Entonces, esto lo está transformando, en vez de escribir T, está usando este valor, está sustituyendo este valor. Y por eso se forma. Y este B sub 0, ya sabemos que en el movimiento parabólico no solo tiene que dar B sub 0, es el B sub 0 Y. Y el B sub 0 tiene, B sub 0 Y tiene esta forma, ¿verdad? En función del ángulo de disparo, siempre. Entonces, teniendo ya eso, hemos hecho algunos cálculos, ya sea multiplicar este término para ver qué va a pasar. Hemos tenido que sumarlos y factorizarlos y hemos obtenido este término. ¿Ya? Y este valor es el famoso, la ecuación para calcular de forma rápida y directa la altura máxima, si nos piden, de la partícula que está siendo sometida a movimiento de proyectil o tiro parabólico. ¿Está claro? Entonces, esta sería, ¿qué ecuación sería esta? La otra es la sexta, esta es la séptima, que es la altura máxima. ¿Cómo calcular la altura máxima de forma rápida? Utilizando esta ecuación. ¿Cómo calcular la trayectoria de el valor a partir de la trayectoria? Podemos calcular la posición de Y, ¿verdad? ¿A qué altura puede estar? Ayudarnos con la ecuación de la trayectoria. Obviamente, ¿qué datos tenemos que tener? Ángulo, posiciones respecto de X y la gravedad. Y también la velocidad inicial con la que va a salir. Esas cosas hay que ver si tenemos o no tenemos como datos para poder aplicar de forma directa. ¿Ya? Entonces, si tenemos aquí para la altura máxima, ¿qué tenemos que tener como datos? Velocidad inicial, el módulo de la velocidad inicial, ¿verdad? El ángulo de partida con el que va a salir y la constante de la gravedad. Y con eso ya calculamos. Ahora, ¿qué pasa? Otra cosa que teníamos que ver es el recorrido máximo, ¿verdad? Toda esta trayectoria hasta que llegue al mismo nivel, coincida con el nivel de partida. Entonces, a eso se lo llama recorrido máximo. Algunos usan la notación de R, recorrido máximo, otros usan la H nomás, mejor dicho, la X mayúscula, pero con el subíndice de max, que hacen alusión a que estamos hablando de el recorrido máximo que pueda darse. ¿Ya? Entonces, lo mismo utilizamos la ecuación. ¿Qué ecuación relaciona? Las anteriores que me hemos mencionado al recorrido sobre el eje X. ¿Qué ecuación? Relación. Aquí, ¿qué tendría que ser? Es una ecuación que está en función de, se ubica en esta ecuación, velocidad. ¿Qué velocidad es? Velocidad final, sería en este caso, final de Y es igual,
¿Qué decir igual? A la velocidad inicial, obviamente de Y. Ah, mucho más arriba esta ecuación. Es la misma forma de esta, pero llevada en función aquí. Estamos en función aquí. Aquí hay que observar la gráfica, ¿ya? Para que se ubiquen. Es lo que está pasando. Viene de este punto, va a este punto. Es algo que ha quedado, que no ha variado desde que ha partido aquí. Su velocidad, ¿verdad? Sabemos eso. Tampoco hemos visto la altura cuando ha partido era 0. La altura aquí, ¿cuánto es? En este punto, 0 también. Entonces, considerando eso, planteamos en cualquiera de las ecuaciones, como pueden coexistir los dos movimientos, planteamos en esta que Y igual al Y sub 0, todo eso, con la velocidad inicial en función a Y, y el tiempo que va a tardar, que va a ser el tiempo de recorrido que va a tener, podríamos decir tiempo de vuelo, menos un medio. Y eso sí, para el movimiento parabólico, todo lo que va a tener que ver con Y, siempre lo vamos a poner en función de el negativo. No va a haber subida, bajada en este sentido, porque solo vamos a observar sobre el eje Y con la ecuación. Y el cuerpito al subir, ¿por qué creen que hace esta trayectoria? Porque está peleando con la fuerza de gravedad todo el tiempo, de no dejarse mantener en el aire, todo el tiempo están forzando de manera que llegue otra vez a la superficie. Entonces, por esa razón, en el movimiento parabólico, todas las ecuaciones donde va a estar G va a estar siempre con negativo. Ya por esa razón. Debido a eso, obtenemos la ecuación, estamos más abajo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? En vez de escribir todo esto es al cuadrado. Decidimos decir que Y en ese momento donde se va a dar el recorrido máximo va a ser igual a 0. Sí, hemos visto si es igual a 0. Su velocidad sub 0 de Y va a ser B sub 0 seno de alfa, y el tiempo es el que va a recorrer, pues el tiempo de vuelo, ¿verdad? Y menos un medio G, el tiempo. Entonces, lo que tenemos que buscar ahora es cuánto es de ese tiempo, el tiempo de vuelo. Aquí decir igual. De la ecuación que conocemos, ¿dónde está? De esta, una forma es esta la que manejamos, ¿verdad? Tiempo. Podemos calcular este tiempo que hemos calculado en la anterior ecuación. Podemos usar ese, solo que como es tiempo de vuelo, ¿qué tenemos que adicionar? ¿Qué hemos dicho que pasa con el tiempo? Con el tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo de subida o de bajada. No recuerdo qué tiempo has medido aquí. Con el momento, el tiempo que tarda en llegar a la altura. Entonces es el tiempo de subida, ¿verdad? Como sabemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces para la trayectoria que complete el arco y llegue al mismo punto de referencia que partió, llegó, más o menos así, al mismo nivel. Entonces Y aquí, Y es 0, Y es 0, y este es lo que queremos medir, este X. Entonces, el tiempo ha sido tiempo de vuelo. Estos tiempos son tiempo de vuelo, tiempo de vuelo. ¿Ya? Ya teniendo esos tiempos de vuelo, que había sido igual al tiempo de dos veces tiempo de subida o 2 veces tiempo de bajada. Entonces ya tenemos esto, estamos en función al tiempo de subida. Entonces 2 veces eso. En vez de escribir estos tiempos, solo los escribimos en función de el tiempo de vuelo. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, obtenemos este valor. Ya, entonces, de esa manera podemos calcular el recorrido de X con la ecuación. ¿Qué ecuación gobierna en el eje X el movimiento parabólico? ¿Qué ecuación hemos dicho?
¿Qué ecuación gobierna en el movimiento parabólico sobre el eje X? Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Pero nosotros hemos planteado ya no de esa manera, ¿no ve? Que hemos dicho, ya no tenemos que leer como el Dios TV, ¿no ve? ¿Se acuerdan del Dios TV? Eso también me enseñan los estudiantes. ¿Cómo hacían? Así. Algo así, les voy a enseñar, porque he aprendido también. Yo también aprendo de ustedes. Y más cuando es las clases reales y no virtuales. Ahí se les ocurre cada cosa el Dios. TV, eso me han enseñado. Después la fuma también me han enseñado. De- vale. Entonces nosotros ya no manejamos este Dios TV, ¿verdad? Manejamos esta otra ecuación. Es X igual a X sub 0. Caramba. Aquí es igual, X sub 0 más velocidad, hablando en X, pero como sabemos que esta velocidad en X se va a mantener constante desde que sale, entonces prácticamente va a ser la velocidad inicial de X, ¿está bien? Y aquí hemos dicho que va a ser igual al coseno, ¿verdad? B sub 0 coseno. Entonces, esta ecuación la que estamos planteando. Decimos que el sub 0 hacemos coincidir con el origen de nuestro plano cartesiano y por eso se anula. Y escribimos el B sub 0, que es B sub 0x, porque es B sub 0, B sub x nomás, que se va a mantener constante en todo el trayecto sobre el eje X. Y ya teniendo eso, en vez de escribir el tiempo también que va a tardar para hacer esa trayectoria, va a ser el tiempo de vuelta. Por eso lo sustituimos aquí y hemos calculado en la ecuación del recorrido. ¿Qué ecuación sería esta? La 7, la 8. Ya son 8 ecuaciones que tienen que recordarse para el movimiento medio. Y por último, siempre lo ponemos al último, lo vamos a poner aquí con nombre y apellido, tiempo de vuelo, que va a ser la ecuación 9. Para el movimiento parabólico, lo que ustedes tienen que hacer su formulario para repasar. Yo les aconsejo que escriban. Una manera de aprender de que nuestro cerebro asocie muchas cosas es con el sentido del tacto, escribiendo. De esa manera aprendemos también a reconocer o recordar alguna información que vayamos a obtener mediante la escritura. Es muy importante para ustedes que ya estamos acostumbrados en sí a usar el celular, ¿no? Ya ni queremos escribir porque el celular, ¿verdad? Entonces no pierdan ese hábito de la escritura. Eso ayuda también. Otras zonas de nuestro cerebro se activan. Y de esa manera todo el tiempo estamos haciendo que nuestro cerebro desarrolle más y sea más productivo en nuestro entorno vivir, ¿ya? Entonces ustedes deciden. Ahora esta sería la novena ecuación. Para el movimiento parabólico necesitamos recordar 9 ecuaciones. 5 que son, 1 la del MRU, 4 las del MRUB, y para casos específicos, si me piden altura máxima, la de la altura máxima, que ya lo hemos calculado en función de las otras ecuaciones. Y después tenemos también la ecuación para el recorrido máximo o alcance horizontal máximo. También para calcular las posiciones de la trayectoria respecto de X o respecto a Y. Ya tenemos la ecuación de la trayectoria. Y por último, la ecuación del tiempo de vuelo. Ya son 9 ecuaciones que tenemos que memorizar para la hora del examen. Ya, para la hora de la actividad también podemos decir que se conozcan alguna de estas ecuaciones. O podemos dar una combinación de varias ecuaciones y ustedes tienen que observar cuál está errónea. O de todas correctas o de todas falsas, cuál es la verdadera, ¿verdad? Entonces esas cosas. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Nada. Silencio otorga. Nada. Pues todo claro.
Ya tenemos solo 5 minutos que lo vamos a ahorrar supongo, para la próxima clase. Ya, entonces nos vemos la próxima clase, no hay duda. Licenciada, un favor, Diga bien. ¿podría subir los documentos PDF de esta clase y de la clase de anterior de caída libre? No he subido el anterior. El video sí estaba demorando. Yo, como les digo, mucho demora en descargar. Para subir al Drive me hace esperar. He visto ya estaba. O sea, esto lo voy a subir ahora. Pero los documentos se puede haber subido. A ver, veremos. Dejar de compartir. ¿Dónde está? Compartir, compartir. ¿Ven mi pantalla? ¿Están viendo? Sí, licenciada. Las prácticas ya están. Ese mismo día he subido todo. ¿Han visto las prácticas, no? Esto de caída libre. Al revés debería estar como esta. A ver que tenga. Esto ahí. 2 dimensiones ahí. Y dinámica ahí. Ya está. Entonces, desde el primer paso, van a ver los capítulos. Abajo está el capítulo 3. En el capítulo 3 está todo. Miren, aquí está. Modificaciones. El video que les he hecho ver. ¿Recuerdan este video, verdad? Eso. Después aquí está el documento. Aquí está el documento. Y les he dicho, van a revisar. Había más ejemplos. Les he dicho, van a revisar. Si todo está claro, bien. Si no, vamos a discutir la próxima clase. Y les he preguntado y nadie ha discutido nada, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a subir porque me falta de lo que ahora estamos avanzando, ¿ya? Entonces, tenga cuidado, joven, el video más ahora lo voy a subir. ¿Está bien? Pero no el de hoy día va a demorar todavía. Ya, según el sistema, no sé, la transferencia de datos está muy lenta. Entonces, tal vez muchos estamos usando los Meet. Por eso se está volviendo un poco lento por nuestra velocidad también del internet que tenemos. Es baja, ¿verdad? Respecto a otros países. Entonces puede ser eso también. Entonces nos vemos la próxima clase que sería el día miércoles. Al auxiliar le voy a decir que haga algunos ejemplos más de caída libre con 2 cuerpos. Y ya estoy haciendo ejemplos de movimiento parabólico de una partícula y después ya vamos a ir funcionando con 2 cuerpos. ¿Está bien? Entonces en eso quedamos, nos vemos el día, nos escuchamos, también nos vemos el día miércoles, la próxima semana. Cualquier duda, mi WhatsApp también me pueden mandar para que les ayude. Ya, entonces las notas esta noche ya lo voy a subir al SIGAF, entonces ya no va a haber que hacer una reclamera hasta hoy. Ya, hasta luego, jóvenes.